hermana Carmen Remón. Que el Señor le siga bendiciendo. Que este día sea un día de regocijo en el Señor. Que la gracia del Señor sea sobre cada uno de ustedes en esta mañana. Vamos a continuar, hermanos, con el seminario básico de discipulado, cuyo nombre es Cómo estudiar la Biblia. A mí me correspondió la clase 6, que se refiere a géneros bíblicos, escritos poéticos y sapiensales. Dice el Salmo 45:1: Rebosa mi corazón palabra buena, dirijo al Rey mi canto, mi lengua es pluma de escribiente muy ligero. Los invito, hermanos, a que nos dispongamos a aprender un poco más de este tema tan interesante en relación a géneros bíblicos, escritos poéticos y sapiensales. Tenemos que la semana pasada observamos lo importante que es entender el género al cual pertenece un pasaje de la Escritura, y comenzamos a trabajar nuestro camino a través de los géneros bíblicos con la historia narrativa. Hoy nos centraremos en la literatura poética y sapiensal. Estos pasajes son algunos de los más familiares y, sin embargo, pueden ser sorprendentemente difíciles de interpretar y aplicar si no entiendes cómo funciona la poesía. Me pregunto, ¿cuáles son algunos de tus pasajes poéticos favoritos de la Escritura y por qué significan tanto para ti? Literatura poética. La literatura poética compone una parte considerable de la Escritura, especialmente en el Antiguo Testamento. Así que necesitamos entender las reglas para interpretar poesía y especialmente para interpretar poesía hebrea. Encontraremos este tipo de literatura en canciones, oraciones de alabanza y oraciones de lamento. Como puedes imaginar, una enorme concentración de poesía se encuentra en los Salmos, pero realmente está en toda la Biblia. Por tanto, esta mañana enfocaremos nuestra atención en los Salmos. Vamos a hacer un vistazo breve, pero los principios interpretativos que examinaremos se aplicarán de igual forma a otros textos poéticos. Entonces, ¿qué son los salmos? Los salmos son una colección de cánticos hebreos y oraciones que originalmente se recopilaron para ayudar al pueblo de Dios a dar adoración y alabanza a su Dios, como nuestros himnos y canciones de hoy en día. Hay 150 salmos diferentes que se dividen en distintos subgéneros, cada uno con su intención o enfoque específicos. Estas categorías incluyen los salmos mesiánicos, salmos de alabanza o de agradecimiento, salmos de lamento, que es la categoría más grande, 67 en total. Ejemplo tenemos el 3 y el 4. También tenemos salmos de sabiduría, salmos testimoniales, salmos históricos, salmos de naturaleza, salmos de peregrinación, también llamados salmos de subidas, y salmos imprecatorios o salmos de juicio. Veamos dos ejemplos para que puedas tener una idea de la diferencia entre estos salmos. En el Salmo 29 dice la palabra de Dios: tributad a Jehová, oh hijos de los poderosos, dad a Jehová la gloria y el poder, dad a Jehová
la gloria debida a su nombre. Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Voz de Jehová sobre las aguas. Truena el Dios de gloria. Jehová sobre las muchas aguas. Voz de Jehová con potencia. Voz de Jehová con gloria. Voz de Jehová que quebranta los cedros. Quebrantó Jehová los cedros del Líbano. Los hizo saltar como becerros. Al Líbano y al Sirión como hijos de búfalos. Voz de Jehová que derrama llamas de fuego. Voz de Jehová que hace temblar el desierto. Hace temblar Jehová el desierto de Cades. Voz de Jehová que desgaja las encinas y desnuda los bosques. Es un templo, en un templo todo proclama su gloria. Jehová preside en el diluvio, y se sienta Jehová como rey para siempre. Jehová dará poder a su pueblo. Jehová bendecirá a su pueblo con paz. ¿Qué tipo de salmo dirías que es este? ¿Y por qué? Bueno, la respuesta es de naturaleza, aunque también puede exhibir características de otros tipos. Alaba a Dios como creador y soberano. Por ejemplo, el Salmo 110, Salmo de David, dice así: Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder. Domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. En la hermosura de la santidad, desde el seno de la aurora, tienes tú el rocío de tu juventud. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. El Señor está a tu diestra, quebrantará a los reyes en el día de su ira, juzgará entre las naciones, las llenará de cadáveres, quebrantarás las cabezas en muchas tierras. Del arroyo beberá en el camino, por lo cual levantará la cabeza. ¿Qué tipo de salmo dirías que es este y por qué? Respuesta: es un salmo mesiánico, aunque también muestra características de otros tipos. El versículo 1, Dios está hablando al Señor de David. Ahora, ese Señor no es el Señor Jehová, tampoco es David. ¿Quién es? Parece ser algún sacerdote hijo de David, que es mayor que David. Jesús dice en Mateo 22:44 que este es el Mesías, el hijo de David. Vamos a ver un paralelismo. Ahora, probablemente, la herramienta más importante para entender la poesía hebrea es el uso del paralelismo por el género. Hay 3 tipos de paralelismo que son más comunes. Veamos el Salmo 18, donde observamos los 3 tipos de paralelismo en un solo salmo. Número 1. Paralelismo sinónimo. La segunda línea repite el mismo punto que la primera, usando a menudo sinónimos de las palabras usadas en la primera línea. Dice el versículo 3: invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Me rodearon ligaduras de muerte, y torrentes de perversidad me atemorizaron. Al interpretar el paralelismo sinónimo, trata de pensar el significado de un verso como una sola declaración. No interpretes la segunda o tercera línea como expresando un nuevo pensamiento o significado. Esto es especialmente importante en Proverbios, donde puede haber la tentación de hacer nueva teología
o enseñanza de la mitad de un proverbio. Las 2 o 3 líneas del paralelismo sinónimo actúan juntas para expresar un pensamiento único de forma más completa. Así que en este caso, estarías equivocado en tu fase de observación, de estudio inductivo al observar todas las diferencias entre me rodearon ligaduras de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. Cómo no solo él está sucumbiendo a la muerte, sino también a la destrucción. Quizá destrucción sea un eufemismo para infierno, porque ¿qué clase de destrucción puede ser más grande que la muerte? No, no, no. Eso es hacer una interpretación que el género no permite. Necesitamos ver muerte y destrucción como nada más que sinónimos. El autor solo está utilizando un paralelismo. En segundo lugar, tenemos el paralelismo antitético. Esto es cuando la segunda línea expresa lo opuesto a la primera línea. Vemos en el versículo 26, limpio te mostrarás para con el limpio, y severo serás para con el perverso, porque tú salvarás al pueblo afligido, y humillarás los ojos altivos. En un tercer lugar tenemos el paralelismo sintético. Ocurre cuando una línea poética se basa en otra línea poética, pero estas no están relacionadas como paralelismo sinónimo o antitético. En el versículo 3 dice, invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. En el versículo 7 dice, la tierra fue conmovida y tembló. Se conmovieron los cimientos de los montes y se estremecieron, porque se indignó él. Si tienes preguntas sobre el paralelismo, próximamente tendremos una clase entera dedicada a eso. Los puntos de hoy solo pretenden ser una introducción y mostrar que el paralelismo es un estilo importante que entender como parte del género poético. Pero detengámonos por un momento y pensemos qué maravilloso es que cuando Dios escogió un estilo de poesía para la Biblia, eligió poesía que se enfocó en el paralelismo. La poesía inglesa no sobrevive bien a la traducción porque con frecuencia depende del ritmo y la rima. Pero como Derek Kidner ha escrito en su comentario sobre los salmos, la poesía de los salmos posee una amplia sencillez de ritmo e imágenes que sobrevive un trasplante en casi cualquier suelo. Sobre todo el hecho de que sus paralelismos son los de sentido en vez de sonido. Le permite reproducir sus efectos principales como muy poca pérdida de fuerza o belleza. Se encuentra bien adaptada por la providencia de Dios para invitar a toda la tierra a cantar gloria de su nombre. Eso se llama Derek Kidner, Salmos 1, 72 y 4. 6 reglas interpretativas para estudiar los salmos. Ahora que tienes una idea básica de los tipos de salmos, y de la principal herramienta poética que estos emplean, permíteme recorrer 6 reglas de interpretación acerca de cómo estudiarlos. Primero, los salmos y a menudo los proverbios pueden leerse como textos autónomos. A diferencia de la mayoría de los otros libros en la Biblia,
no es imperativo que una persona lea los salmos circundantes como contexto antes de estudiar un salmo determinado, aunque ciertamente tampoco dolería hacerlo. Los salmos fueron escritos por diferentes autores y fueron recopilados durante largos periodos de tiempo. Por tanto, los salmos se entienden mejor como una antología que como un solo discurso. Habiendo dicho esto, hay algunos temas unificados que vemos a través de los salmos e incluso en textos poéticos fuera de los salmos. Y algunas veces estos temas se construyen de un salmo a otro. Pero, sin embargo, cada salmo puede subsistir muy bien por sí solo como un pensamiento completo. Segundo, estamos hablando de las 6 reglas imperativas para estudiar los salmos. Debemos entender que los salmos son poemas musicales hebreos y deberían ser interpretados a la luz de esta realidad. La mayoría de los salmos fueron creados para ser cantados, no leídos. Gran parte del lenguaje es figurativo, hiperbólico, colorido y emocional, no literal. Cuando los salmos hablan de 3 árboles aplaudiendo con sus manos, por ejemplo, esto es metafórico, no literal. Cuando David dice, todas las noches inundo de llanto mi lecho con mis lágrimas, en el Salmo 6:6, está expresando su duelo de una forma colorida y no literal. Los salmos hablan primero al corazón y luego a la cabeza. Los salmos no están destinados a actuar como tratados doctrinales. En tercer lugar, enfócate en el salmo como un todo y no estudies versos individualmente aparte de su contexto más amplio dentro del salmo. A menudo estos comienzan con emoción y confusión y terminan confiando en Dios. Así que si solo tomas un verso sin ponerlo en el contexto de todo el salmo, quizá también termines confundido en lugar de confiar en Dios. Ejemplo, el Salmo 74:1 realmente dice así, ¿realmente rechaza a Dios a su pueblo para siempre? Como una cuarta regla interpretativa para estudiar los salmos, tenemos que al estudiar los salmos imprecatorios o de juicio, debes comprender que las declaraciones sobre odiar a los enemigos de Dios no violentan otros mandamientos bíblicos de amar a nuestros enemigos. Los salmos imprecatorios revelan respuestas emocionales a aquellos que son enemigos de Dios y de su pueblo, y deberían ser leídos en contexto, específicamente reconociendo la distintiva posición que tenía Israel como pueblo especial del pacto de Dios. Dios mostró su santidad a través de Israel durante el Antiguo Testamento en formas que ya no son necesarias o apropiadas ahora que Cristo ha venido. Una quinta forma es, recuerda que es poesía. Una expresión puede abreviarse y por tanto ser menos clara de lo que esperaríamos en una declaración en prosa. Por esta razón, cualquier conclusión doctrinal que hagas al estudiar poesía debe a su vez estar enseñada más claramente en otras partes de la escritura, en un género no poético. De no ser así, quizá estés sacando una conclusión falsa. Parte de estos se debe a que el vocabulario utilizado en la poesía en algunas veces más oscuro que el utilizado en prosa, porque la poesía es más ingeniosa. Así que la traducción de poesía en ocasiones es menos preciosa. Bueno, hermanos, hasta aquí la primera parte de esta
lección sexta. Ponemos este fin de esta clase en las manos de Dios para que Él nos siga ayudando a conocer más de su palabra, sobre todo a saber leerla y poderla ponerla por obra. En el otro domingo, con el favor de Dios, continuaremos con la clase sexta. Gracias, hermanos, por su atención y que el Señor nos ayude a poder disfrutar del resto del día, viniendo a su presencia, todos juntos, para alabarlo y exaltar su santo nombre. Muchas gracias, hermanos, y el Señor los siga bendiciendo. En el nombre de Jesús. Amén.